श्रीमद् भागवतम की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। जय जय हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखातमृतद्रावसंयुतं पिबत भगवतं रसमलयं मुहुरहो रसिका भुवि बभुक्कः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। वञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Hare Krishna, muchas gracias por estar presentes para la clase de Srimad Bhagavatam de hoy, correspondiente al tercer canto, capítulo 29, titulado El Señor Kapila explica el servicio devocional. Y tal y como comentamos ayer, para los que estabais, recordaréis que comentábamos que hoy leeríamos sobre una sección que explica los diferentes tipos de Bhakti Yoga según la naturaleza de la persona que lo practica. Y este es un tema muy importante porque nos ayuda a entender mejor nuestra propia comunidad Vaishnava, la comunidad de devotos, de Bhakti Yogis, y también nos ayuda a entender mejor otras tradiciones de tipo religioso, espiritual, tradiciones que buscan una elevación en el plano divino. Y el verso que tenemos como punto de partida es el número 7. Lo está hablando el propio Bhagavan, la personalidad de Dios, en su forma de Kapila Deva, mientras daba instrucciones a su madre Devahuti Devi. Y también leeremos los versos siguientes. Los significados no son muy largos y podemos leer los versos siguientes para tener una comprensión más amplia del tema. Shri Bhagavan Uvacha. Shri Bhagavan Uvacha. Bhakti Yogo Bahuvito. Bhakti Yogo Bahuvito. Margair Bhamini Bhavyate. Margair Bhamini Bhavyate. Svabhava Guna Margena. Svabhava Guna Margena. Sambhavo Vibhidyate. Sambhavo Vibhidyate. Shri Bhagavan Uvacha. Shri Bhagavan Uvacha. Bhakti Yogo Bahuvito. Bhakti Yogo Bahuvito. Margair Bhamini Bhavyate. Margair Bhamini Bhavyate.
Svabhava Guna Margena Svabhava Guna Margena Sambhavo Vibhityate Sambhavo Vibhidyate Sri Bhagavan Uvacha Sri Bhagavan Uvacha Bhakti Yogo Bahuvito Bhakti Yogo Bahuvito Margair Bhamini Bhavyate Margaivani Bhadyate Svabhava Guna Margena Svabhava Guna Margena Sambhavo Vibhityate Sambhavo Vibhidyate Sri Bhagavan Uvacha Sri Bhagavan Uvacha Bhakti Yogo Bahuvido Bhakti Yogo Bahuvido Margai Bhumini Burgyate Margai Bhumini Bhavyate Svabhava Guna Margena Svabhava Guna Margena Sambhavo Vidyate Sambhavo Vidyate Sri Bhagavan Uvacha Sri Bhagavan Uvacha Bhakti Yogo Bahuvidho Bhakti Yogo Bahuvido Margair Vamini Bhavyate Margai Bhamini Bhadyate Svabhava Guna Margena Svabhava Guna Margena Sambhavo Vividyate Sambhavo Vidyate Sri Bhagavan Uvacha Sri Bhagavan Uvacha Bhakti Yogo Bahuvito Bhakti Yogo Bahuvido Margur Bhumin Bhavyate Margai Bhamini Bhadyate Svabhaya Guna Marian Svabhava Guna Margena Sambhavo Vibhidyate Sambhavo Vidyate Sri Bhagavan Uvacha Sri Bhagavan Uvacha Bhakti Yogo Bahuvido Bhakti Yogo Bahuvido Bhamini Bhadyate Margai Bhamini Bhadyate Svabhava Guna Margena Svabhava Guna Margena Sambhavo Vidyate Sambhavo Vidyate Sri Bhagavan Uvacha Sri Bhagavan Uvacha Bhakti Yogo Bahuvito Bhakti Yogo Bahuvido Magar Bani Bhadyate Margai Bhamini Bhadyate Sarvaga Guna Margena Svabhava Guna Margena Sambhavo Vidyate Sambhavo Vidyate Traducción y significado por su divina gracia, Srila Prabhupada. Sri Bhagavan Uvacha Sri Bhagavan Uvacha La personalidad de Dios respondió. La Personalidad de Dios respondió Bhakti Yoga, Bhakti Yoga servicio devocional. Servicio devocional Bahuvita, Bahuvita múltiples. Múltiples Margai, Margai con senderos. Con senderos Bhamini, Bhamini oh noble dama. Oh noble dama Bhavyate, Bhadyate se manifiesta. Se manifiesta Svabhava, Svabhava naturaleza. Naturaleza Guna, Guna cualidades. Cualidades Margena, Margena en función del comportamiento. En función del comportamiento Pumsam, Pumsam de los ejecutores. de de los los ejecutores ejecutores Bhava, Bhava la aparición. La aparición Vipitiate, Vidyate se divide. Se divide El señor Kapila, la personalidad de Dios, respondió: oh noble dama, en función de las cualidades del ejecutor, el servicio devocional
se divide en múltiples senderos. Significado. El servicio devocional puro en el estado de conciencia de Krishna es uno, porque en el servicio devocional puro el devoto no solicita nada del Señor. Pero por lo general la gente emprende el servicio devocional con alguna finalidad. Como se afirma en el Bhagavad Gita, las personas que no están purificadas emprenden el servicio devocional por 4 motivos diferentes. La persona afligida por las condiciones materiales se hace devota del Señor y acude a Él buscando alivio a su aflicción. La que está necesitada de dinero acude al Señor para pedirle que mejore su situación económica. Otros que ni están afligidos ni necesitan asistencia económica, sino que buscan conocimiento para entender la verdad absoluta, emprenden también el servicio devocional para indagar acerca de la naturaleza del Señor Supremo. Esto está muy bien explicado en el Bhagavad Gita 7.16. En realidad, el sendero del servicio devocional es uno solo, pero según la situación que se encuentren los devotos, el servicio devocional se manifiesta de múltiples maneras, como quedará bien explicado en los versos siguientes. A este respecto, Srila Rupa Goswami ha explicado en su libro titulado Bhakti Rasamrita Sindhu, que Srila Prabhupada presentó en forma de un estudio resumido como el néctar de la devoción, ha dado la definición del servicio devocional puro. Rupa Goswami dice: Anya Vilashita Shunyam Gyana Karmadi Anavritam Anukulyena Krishnanu Shilanam Bhakti Uttama, que significa que el servicio devocional en su estado original, en su estado puro, Uttama Bhakti, Bhakti Yoga puro, es aquel servicio que está libre de cualquier otra motivación. Anya Vilashita Shunyam. Shunyam quiere decir desprovisto de. Anya Vilashita. Anya es otros. Avilashita quiere decir deseos, motivaciones. Gyana Karmadi Anavritam. Anavritam quiere decir que no está cubierto. Avritam, cubierto. Anavritam, no cubierto. No está cubierto a Gyana Karmadi, ni por conocimiento teórico, especialmente conocimiento filosófico acerca del espíritu, del Brahman, desde una perspectiva, especialmente desde una perspectiva monista, ni está cubierto tampoco de karma, acción fruitiva, y adi significa otros métodos como austeridades que desprovistas de amor, desprovistas del espíritu de servicio, o cualquier otro tipo de métodos de elevación que están separados del bhakti, del servicio devocional. Anukulyena Krishnanu Shiranam. Y se trata de anukulya, quiere decir favorable. Se trata de una práctica favorable, Krishna Nushilanam, que sigue la voluntad de Krishna. Se menciona también como
Anushilanam quiere decir es un cultivo. Un cultivo, igual que cultivamos un jardín, cultivamos la planta del bhakti, la planta de la devoción en nuestros corazones. Así es como Srila Rupa Goswami define el servicio devocional puro. Y Rupa Goswami explica que este servicio devocional puro, Uttama Bhakti, puede ser de tres tipos. Trividha. Aquí se habla de Bahuvidha, muchos tipos. Ahora veremos por qué en un sitio dice tres tipos, aquí dice muchos tipos. Trividha Bhakti significa los tres niveles de iluminación espiritual al seguir ese camino. El nivel básico se denomina Sadhana Bhakti, que se refiere a la etapa de práctica, cuando la persona está practicando Bhakti Yoga. El camino es puro, pero la persona todavía está practicando el servicio devocional puro. Todavía no necesariamente está situada a la par con el camino que está siguiendo. Está haciendo lo mejor que puede bajo la guía del maestro espiritual y de devotos más avanzados, pero todavía no ha llegado a madurar en ese servicio. El segundo tipo de Uttama Bhakti se denomina Bhava Bhakti, que se refiere a la etapa en la cual esa alma ha purificado completamente su conciencia de las modalidades de la naturaleza material, especialmente de la ignorancia y de la pasión, llegando al nivel de Shuddha Sattva o de bondad pura, cuando puede ver las cosas tal como son. Es decir, puede ver las cosas desde una perspectiva espiritual sin ningún tipo de obstáculos que le impidan ver las cosas. Y el tercer tipo se denomina Prema Bhakti, que es la meta de la vida humana. Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo, Prema Pumarto Mahan, que la meta máxima que un ser humano puede alcanzar en la vida es llegar a ese nivel de Prema Bhakti o amor puro por Krishna. Servicio devocional con amor puro que implica que no hay desviación a ningún otro interés ni a ningún otro objeto de amor. Sí que es cierto que cuando un devoto puro ama a Krishna, también de forma natural manifiesta compasión y amor por los demás, porque los ve como partes de Krishna. Y en ese sentido todo queda integrado. Pero su foco de amor es Krishna, no es otro foco que la relación amorosa con el Señor Supremo. Se podría plantear la pregunta, entonces, ¿por qué aquí se habla de que hay muchos tipos de Bhakti Yoga? Si Rupa Goswami dice que hay tres tipos, ¿por qué dice que hay muchos? ¿Alguna reflexión al respecto? De acuerdo a las diferentes personalidades, ¿no?, de los devotos o el que se acerca a Krishna. Bien, ok. Sí, bien, los he escuchado bien, sí. Según la personalidad o la naturaleza de cada devoto, y aplicándolo a esos tres tipos de Bhakti, se aplicaría generalmente, ahora veremos cuatro grandes categorías que Kapiladeva va a explicar para ayudarnos a entender mejor el tema. Y esas cuatro categorías, las tres primeras, corresponderían a la etapa de práctica, cuando el devoto está en sadhana,
está practicando, pero todavía no maduró. Mientras que la última categoría que se menciona aquí, el último grupo, pertenecería a la etapa de perfección, que es la etapa de conciencia purificada y de amor puro por Krishna. Entonces vamos a ver cómo nos lo explica. Es decir, el punto es que el método, el camino es puro, es un camino que nos eleva cuando nos ponemos en contacto con esa práctica devocional, pero como nosotros llevamos muchísimas vidas involucrados con la pasión y la ignorancia, no estamos a la par con el nivel de pureza del camino, muchas veces. Y por eso se dice que hay muchos tipos de Bhakti Yoga según cómo la persona lo cultive o lo practique. Es como la agricultura. Hay muchos tipos de agricultura. Hay una agricultura que puede estar bien hecha. Por ejemplo, tenemos a Prithu Prabhu, es agricultor y tiene experiencia práctica y hace una buena agricultura. Y luego alguien que no sabe mucho, pues hace una agricultura como puede, ¿no? La tradicional. La agricultura tradicional, la de toda la vida, que utilizan productos químicos y todo eso. Por ejemplo, sí, la agricultura moderna, que echan químicos que dañan la no tierra. ecológicos. Sí, es una ayuda en la metáfora, porque esos productos químicos contaminan la tierra. De la misma manera, la pasión y la ignorancia materiales contaminan nuestra práctica del servicio devocional. Ahora vamos a ver grupo por grupo. Kapila Deva aquí va a mencionar 4 grandes grupos de esas múltiples categorías, según la naturaleza de cada persona. Lo divide ahora en 4 grandes grupos, para darnos una idea de qué está hablando. El verso 8 dice así: Abhisandaya yokim sam tamvam matsaryame bhava samrambi vinnadrik bhavam mayikuryat satamasaha. El servicio devocional ejecutado por una persona envidiosa, orgullosa, violenta e iracunda, y que sea un separatista, se considera bajo la modalidad de la bondad. No está hablando de Cataluña ni nada de eso, ¿no? Separatismo. Está hablando de separatismo en el plano de la conciencia material. Cuando alguien tiene conciencia material, se le llama separatista porque tiende a dividir y a ver amigos, enemigos y a ver problemas donde no los hay, muchas veces a crear problemas. Iremos leyendo los comentarios de Srila Prabhupada, como decía, no son muy largos, y si a lo largo de la presentación tenéis preguntas o algo que queráis aportar al respecto, sois bienvenidos a anunciaros con la mano, levantando la mano, y podéis preguntar o comentar. El significado dice así: ya en el capítulo 2 del primer canto del Srimad Bhagavatam se ha afirmado que la religión más elevada y gloriosa es el logro de servicio devocional y motivado y sin causa. Complacer a la Suprema Personalidad de Dios debe ser la única motivación del servicio devocional puro. En realidad, no se trata de una motivación, es la condición pura de la entidad viviente. Es estado que describe Rupa Goswami, libre de otras motivaciones, que no está cubierto por otros métodos separados del amor a Krishna.
Esa es la conciencia original del alma. Como el agua pura, destilada, cuando cae originalmente del cielo. Cuando toca la atmósfera contaminada, no hace falta que toque la tierra ya. Ahora ya se contamina mientras cae, por toda la polución que hay en el medio ambiente. Antiguamente, cuando el aire era más puro, solamente se contaminaba cuando tocaba tierra. Ahora ya no, ahora ya toca el aire y ya con todo el dióxido de carbono y todos los gases que emiten las fábricas y los coches, etcétera, contaminan todo el ambiente. De la misma manera, la conciencia original es pura, como el agua cristalina, pero cuando toca la pasión y la ignorancia del mundo material, se ensucia. En el estado condicionado, quien se ocupe en servicio devocional debe seguir la instrucción del maestro espiritual genuino, entregándose por completo. El maestro espiritual es la representación manifiesta del Señor Supremo, pues recibe y presenta las instrucciones del Señor tal como son, siguiendo a la sucesión discipular. En el Bhagavad Gita se explica que las enseñanzas que contiene deben recibirse de la sucesión discipular. De no ser así, serán adulteradas. Servicio devocional puro es actuar bajo la guía de un maestro espiritual genuino con la motivación de satisfacer a la suprema personalidad de Dios. El servicio devocional de aquel que tenga motivaciones de complacencia personal de los sentidos se manifestará de otras formas. Esa persona puede ser violenta, orgullosa, envidiosa y colérica, y sus intereses no son los del Señor. El que se dirige al Señor Supremo para ofrecer servicio devocional, pero está orgulloso de su personalidad, tiene envidia de otros o es vengativo. Tiene envidia de otros o es vengativo, está bajo la modalidad de la ira. Piensa que es el mejor devoto. El servicio devocional que se ejecuta de ese modo no es puro, está mezclado y es del nivel más bajo, tamasa. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura aconseja evitar a aquel Vaishnava que no tenga buen carácter. Vaishnava es aquel que ha aceptado a la suprema personalidad de Dios como objetivo supremo de la vida. Pero si no es puro y conserva sus motivaciones, no es un Vaishnava de primera clase en cuanto a su carácter. Pueden ofrecérsele respetos porque ha aceptado como objetivo último de su vida al Señor Supremo. Pero no hay que frecuentar su compañía, pues está bajo la modalidad de la ignorancia. Así que esto sería un nivel, sería Bhakti Yoga mezclado con Tamoguna. Y el Tamoguna lo que fomenta es la arrogancia, la envidia, la ira, la violencia, etc. Por ejemplo, para dar un ejemplo, si queréis, un poco fuerte, pero para ilustrarlo de forma clara, alguien que en el nombre de Dios mata, sin que Dios le haya dicho que mate, sin que Dios le haya dicho en persona que mate, o sea, que le haya dicho directamente,
Eso sería Bhakti Yoga, porque tiene como meta última llegar a Dios. Es Bhakti Yoga porque alaba a Dios. Pero porque tiene una visión material de amigos y enemigos, entonces decide matar sin una justificación real. Y eso sería Bhakti Yoga de este tipo, mezclado con la modalidad de la ignorancia. Vamos a ver los otros, quizás así para poder comparar, y luego ya podemos abrir el debate o los comentarios sobre el tema. El verso 9 dice: Vishayanna Bhisandaya Yasha Aishvaryameva Va Archada Varchayetyomam Pritak Bhava Sarvajasaha. La adoración de deidades en el templo, llevada a cabo por un separatista cuya motivación es el disfrute material, la fama y la opulencia, es devoción bajo la modalidad de la pasión. Significado. La palabra separatista se ha empleado en los dos versos. En el anterior emplea un término que es Vinna Drik. Vinna quiere decir separado. Drik es visión, visión separada. Y aquí se emplea la palabra Pritak Bhava, que es sinónimo. También Prabhupada lo traduce como un separatista o alguien que tiene una mentalidad material. Significado. La palabra separatista se debe entender correctamente. Aquí quieren separar el País Valenciano, ¿no? No, de momento no. De momento todavía no. El valenciano y el castellano, pues, están más o menos al mismo nivel, es respetable. Pero son muy reivindicadores de que se hable en alemán. En alemán. En algunas ciudades como Alcoy, por ejemplo. No, bueno, que hablen, pero lo que son las instituciones gubernamentales, si tú eres profesor, no puedes optar a un puesto del gobierno porque no hablas el valenciano. Tienes que aprender. Exacto. O sea que cierto separatismo hay. Hay En separatismo. Cataluña se nota mucho más. Sí. Es muy fuerte la situación, está tensa políticamente. Pero aquí habla de otro tipo de separatismo, No tiene nada que ver más con no a nivel político, sino a nivel de la visión del mundo. ¿Pero sería algo positivo o algo negativo? El separatismo que comentaba. Es negativo, ahora lo explica. Las palabras sánscritas en relación con ella, con ese término separatista, son Vinmadrik y Pritak Bhava. Separatista es aquel que ve diferencia entre sus intereses y los intereses del Señor Supremo. O sea, en realidad ve a Dios como un competidor. No une, no alinea Que es egoísta. su voluntad a la voluntad de Dios. Es egoísta, sí, efectivamente. Los devotos con mezcla, que están bajo las modalidades de la pasión y la ignorancia, creen que el interés del Señor Supremo está en satisfacer los encargos que el devoto le haga. El interés de esos devotos es sacar del Señor todo lo que puedan para complacer de los sentidos, para su complacencia de los sentidos. A veces sucede en la India, lo vemos también en Occidente, lo vemos en todo el mundo, pero que a veces los seres humanos se acercan o nos acercamos a Dios para pedirle ayuda que nos resuelva los problemas. Cuando yo no puedo, voy a Dios, por favor, dame que me salga bien el negocio, que bajen los precios, o que... ¿Usted ha estado alguna vez en Lourdes? ¿En Lourdes, en Francia?
ofrendas millonarias para pedir cosas. Ajá. La gente, unos sobres, es un río de dinero. Ajá. Es impresionante. Si no tiene la experiencia de ir, se la aconsejo que vaya. En Fátima, sí. En Fátima es Portugal, no tiene nada que ver Francia. Allá hay más movimiento. En Lourdes hay más. En Lourdes, Ajá. hay cola. La gente antes de cruzar el río ya están de rodillas yendo hasta allí. Impresionante, impresionante. Hay que verlo, hay que verlo. Sí, muchas veces para pedir cosas Para pedir materiales. cosas materiales. Sí. Mayoría de veces. Y en los rituales de India también. En la India también. Sí. Los rituales a semidioses. Sí. Sí, incluso hay gente que a veces adora a Krishna buscando también ganancia material también. Yo recuerdo, me contaron un caso de que había una familia que estaba haciendo Govardhan Parikrama. Govardhan Parikrama es la circunvalación de más de 20 kilómetros a la colina de Govardhan y estaban haciendo Dandavat Parikrama, o sea, postrándose, que se tarda mucho tiempo, porque no es caminando, tardas entre 4 y 6 horas, siendo un paso más o menos ligero. Dando reverencias, levantándote las reverencias, tardas mucho más, muchísimo tiempo. Y entonces fue un devoto y les preguntó a la familia que por qué estaban haciendo esto. Y le dijeron que querían, era una penitencia que hacían para que el hijo aprobara la universidad. Es igual que caminar de rodillas, así en las procesiones. Efectivamente. Lo mismo que yo he comentado, caminar de rodillas. Entonces, claro, la motivación, si están haciendo un servicio, es Bhakti Yoga, que es una ofrenda a Krishna, pero la motivación es de una ganancia material. ¿Qué tiene que ver esa ganancia material con el interés del Señor Supremo? Tiene que verse. Si damos prioridad al interés del Señor, confiaremos en su decisión y que sea lo que Dios quiera. Y en lugar de querer que Él se adapte a nuestros intereses, nosotros nos adaptaremos a los intereses de Él. También en la oración de la tradición cristiana, el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Ese es el espíritu de la entrega, entregar sin esperar nada a cambio. Pero luego dicen que danos el pan, que piden el pan igual. Я говорю, но потом хлеб. Claro, ahí depende de la mentalidad del devoto, porque el pan de cada día danosle hoy, si se interpreta como el pan, como el pan físico, es una cosa, pero si se interpreta como el alimento espiritual, es otra lectura, son dos. Es como el prasada, para nosotros el pan es el prasada. Si se interpreta como el alimento santificado, es una cosa. Si se toma como la comida, es otra. Depende de la mentalidad del adorador. Pero sí es cierto que Srila Prabhupada a veces denunciaba esa mentalidad de pedir el pan en el sentido material. Como si el niño va a la madre o al padre y se pone a pedirle de rodillas, por favor dame de comer, la madre le va a decir, ¿pero qué te pasa, niño? Dame y come. No necesita pedirle, porque le está dando todo el tiempo. Pero también hay la lectura de que al pedirle el pan nuestro, que sea físico, o sea, que sea alimento o que sea espiritual, mismo si es el alimento, estamos reconociendo la superioridad suprema de Dios, de que Él nos viene todo y de que sin Él no tenemos nada. Entonces, en esa oración, el pedirle el pan nuestro, yo lo veo que es verdaderamente correcto, ¿no? Sí, claro, es Bhakti Yoga porque hay un reconocimiento de quién está suministrando todo lo que tenemos. En ese sentido es
es Bhakti Yoga. Pero es un nivel distinto cuando se hace por algo material, es un nivel inferior o es mezclado, no es puro, como cuando se hace simplemente por complacer a Krishna, por servir. Srila Prabhupada sigue explicando en realidad la devoción pura se explicó en el capítulo anterior. La mente del Señor Supremo y la mente del devoto están acopladas. El único anhelo del devoto debe ser ejecutar el deseo del Supremo. Eso es unidad. Es decir, unidad en la voluntad. Tienen el mismo interés. Si el interés o el deseo del devoto es diferente del interés del Señor Supremo, eso indica que tiene una mentalidad separatista. El supuesto devoto que desea disfrute material sin tener en cuenta el interés del Señor Supremo, o que quiere volverse famoso o ser opulento valiéndose de la misericordia o la gracia del Señor Supremo, está bajo la modalidad de la pasión. Sin embargo, los mayavadis interpretan la palabra separatista de distinta manera. Dicen que quien adore al Señor debe pensar que es uno con el Señor. Esa es otra forma de devoción adulterada bajo la influencia de las modalidades de la naturaleza material. El concepto de que la entidad viviente es una con el Supremo queda bajo la modalidad de la ignorancia. La verdadera unidad se basa en la unidad de intereses. Dice que es ignorancia porque pensar que yo soy Dios con todas las de la ley o con toda la expresión del término es una visión ilusoria. Srila Prabhupada lo define como la última trampa de Maya. Dios es infinito y nosotros somos infinitesimales. Somos de la misma naturaleza de Dios, pero distintos podríamos decir, en cantidad, cuantitativamente. Dios es el fuego total y nosotros somos la chispa del fuego. La chispa también es fuego, pero sigue siendo una chispa. Mientras que Dios es el fuego completo. Entonces, para ir acordes con los deseos del Señor, simplemente tenemos que evitar el deseo material y ya estaría, o para acertar con los deseos del Señor hay que hacer algo especial. Bueno, no, claro, evitar el deseo material es una cosa, es la parte negativa, lo que hay que evitar, pero hay que cultivar el seguir los deseos, el conectarse y comprender cuáles son los deseos de Krishna y actuar para cumplirlos, actuar como sirvientes para ofrecerle eso que le complace ofrecérselo. Por ejemplo, en la Bhagavad Gita, Krishna dice que él se siente muy complacido cuando compartimos el mensaje del Bhagavad Gita con otros devotos. También eso es por extensión con la gente en general, porque toda alma en potencia es devota. Solamente hay que despertar esa conciencia que está dormida. Entonces, todo lo que podamos hacer para ayudar a otros a acercarse a Krishna es algo que complace mucho a Krishna.
Sí, Ritu acaba de utilizar la palabra deseo, pero en el texto, Prabhupada lo que está diciendo es los intereses. Dice de los intereses del Señor. Entonces, los intereses del Señor, los nuestros están claros, nuestro egoísmo, pero los intereses del Señor, aparte de lo que acabas de decir, de hacer servicio por Él, yo comprendo que Él tiene un interés hacia nosotros y que espera que nosotros satisfazcamos esos intereses o ese interés, es amarlo. Sí, no obstante, es importante entender esto en que Él no necesita de nuestro. Eso es importante, porque no parece como que Krishna sea como un político que quiere tener seguidores, ¿no? A veces critican a los políticos que tal político será un baño de masas. ¿Habéis escuchado eso, no? Porque quieren tener muchos seguidores, pero Krishna, Él no necesita a nadie. Él es Atmarama, es satisfecho en sí mismo. Pero sí que el interés de Krishna es que nosotros seamos felices, y Él sabe que nuestra felicidad en el mundo de Maya siempre va a ser de quinta clase comparada con la felicidad original del alma en la relación amorosa con Él. Entonces, en ese sentido, lo que quiere es que, sí, que nosotros estemos bien, y por eso nos invita a participar de sus fiestas, de sus pasatiempos. Es eso, ¿no? Sí, sí, amarlo. Porque, por ejemplo, bueno, no por ejemplo, pero he vivido una situación en la que devotos iniciados, a mí me chocó un montón, pero digo, uy, nunca había pensado, me dijeron que ellos no estaban de acuerdo de hacer mucho esfuerzo para satisfacer los intereses del Señor, porque Krishna era un egoísta, lo quería todo. Iniciaron con maestro espiritual y todo, O sea ¿no? y es verdad, lo quiere todo, pero claro, no dicho de esta manera así como ellos me lo soltaron así, pero sí, ¿verdad? Pero en realidad el egoísta era el que dijo eso. Sí. Porque, claro, hay un dicho que dice, en sánscrito es Atmavan Manyate Jagat, que quiere decir que la persona, Manyate quiere decir piensa o ve, Jagat es el mundo, el universo, Atmavan, según su propia identidad. Aquí en España diríamos, el ladrón piensa que todos son de su condición. Entonces el egoísta dijo que Krishna es egoísta porque lo quiere todo, pero el que lo quiere todo, es el que está criticando a Krishna. Es un poco él, está compitiendo con Krishna. Porque la naturaleza de Krishna es compartir. De hecho, Krishna, vemos que a pesar de que lo tiene todo, Él disfruta sirviendo a sus devotos. Por ejemplo, se convierte en el auriga de Arjuna. En la posición de auriga es subordinada a la del guerrero. Y Krishna voluntariamente, aunque es el ser supremo, no tiene por qué hacer eso, pero lo hace para complacer a su devoto. Y cuando estaba con los Pándavas, con Maharaj Yudhishthira y con los demás hermanos Pándavas, muchas veces actuaba como mensajero de ellos. Durante la ceremonia de Rajasuya, a la que acudieron muchos sabios, reyes, Krishna tomó el servicio de dar la bienvenida a todos los que llegaban y les lavaba los pies. El mismísimo Krishna estaba lavando los pies a todos los que llegaban a la ceremonia. Luego le escogieron a él como la personalidad suprema,
pero su actitud, como era organizado por los pándalas y él quería servirles, se puso a dar la bienvenida a todos los que llegaban. Y en todos los pasatiempos vemos como Krishna siempre está sirviendo a sus devotos. Con lo cual ese análisis de que Krishna es egoísta es un que me perdone si hablo un poco fuerte, pero es una expresión necia. Quien quiera que lo hiciera, es una expresión necia, muy ignorante. Maharaj, con respecto a eso, ¿no le cuadra la expresión Atmaja, asesino del alma, arrogante, soberbio, frente a la personalidad de Dios? Sí. No comprender que hay una, o sea, el sentirse igual o algo así. Sí, sí, es verdad. O proyectar lo que... Sí, nos estamos matando a nosotros mismos, sí. Con esa actitud estamos matando nuestra naturaleza amorosa como bhaktas, como servidores, que es lo que realmente nos da vida, nos da ananda, nos da felicidad natural. Es suprema ignorancia, pero tiene ese matiz, ¿no? De que con esa suprema ignorancia uno se asesina a sí mismo. Sí, sí, correcto. El perjudicado es uno. Estaba leyendo el otro día que cuando dicen que Krishna nos quita todo, pero es para nos dar todo después. Estaba leyendo Prabhupada hablando en una Japa Walk, que estaba diciendo, yo tenía hijos, tenía mujer, y Krishna me quitó todo con 10 manos. Pero ahora 10 manos no son suficientes para recibir lo que Él me está dando. Necesito muchas más. Muy bien, muy buen ejemplo. Muy bueno. Vamos a ver qué más nos dice Srila Prabhupada. La verdadera unidad se basa en la unidad de intereses. Al devoto puro solo le interesa actuar para el Señor Supremo. Mientras exista el más leve rastro de interés personal, la devoción estará mezclada con las 3 modalidades de la naturaleza material. Así que ha descrito Bhakti Yoga mezclado con Tamoguna, un gran bloque, con muchas subdivisiones, lógicamente, porque cada persona es un mundo. Otro gran bloque, Bhakti Yoga con Rajoguna, modalidad de la pasión, y ahora va a describir Bhakti Yoga con Sattva Guna, modalidad de la bondad. Es el verso 10. Karmanir haramudishya parasmin va tadarpanam yajetyastavyamiti va pritak bhava sasatvikaha. La devoción del devoto que adora a la suprema personalidad de Dios y le ofrece los resultados de sus actividades buscando liberarse de las embriagueces, de las actividades fruitivas, está bajo la modalidad de la bondad. Es decir, en este caso reconoce que tiene que liberarse de cosas y ese esfuerzo por liberarse de esas impurezas es propio de la modalidad de la bondad. Significado. Los brahmanas, los kshatriyas, los vaishyas y los shudras, así como los brahmacharis, los grihastas, los vanaprastas y los sannyasis, son los componentes de las 8 divisiones de varna y ashrama y tienen sus respectivos deberes que ejecutar para la satisfacción de la suprema personalidad de Dios. Esas actividades cuyos resultados se ofrecen al Señor Supremo reciben el nombre de Karmarpanam.
deberes ejecutados para satisfacción del Señor. Esa ofrenda expía cualquier posible falta o embriaguez, pero si se hace bajo la modalidad de la bondad y no con devoción pura, el interés apunta hacia otro objetivo. Todavía un egoísmo de yo quiero liberarme, quiero dejar de sufrir. Los 4 ashramas y los 4 varnas persiguen determinados beneficios según sus intereses personales. Por consiguiente, sus actividades están bajo la influencia de la modalidad de la bondad. No entran en la categoría de la devoción pura. Rupa Goswami explica que el servicio devocional puro está libre de deseos materiales. Anya Vilashita Shunyam. No hay excusa que justifique los intereses materiales o personales. Las actividades devocionales deben ser trascendentales a las actividades fruitivas y a la especulación filosófica empírica. El servicio devocional puro es trascendental a todas las cualidades materiales. Bajo las modalidades de la ignorancia, la pasión y la bondad, el servicio devocional puede dividirse en 81 categorías. Hay distintas actividades devocionales, entre ellas escuchar, cantar, recordar, adorar, ofrecer oración, ofrecer servicio y entregarlo todo. Cada una de las cuales puede dividirse en 3 categorías cualitativas. Podemos escuchar bajo la influencia de la pasión, de la ignorancia o de la bondad. De la misma manera, podemos cantar bajo la ignorancia, la pasión o la bondad, etc. 3 multiplicado por 9 es 27, que de nuevo multiplicado por 3 da 81. Está claro, ¿no? Cada uno de los procesos, bondad, pasión, ignorancias, son 3 categorías y luego se pueden subdividir en otras mezclas de las modalidades. Como se explica en los siguientes versos, para llegar al nivel de servicio devocional puro, hay que trascender todas esas mezclas del servicio devocional materialista. Y ahora nos explica el servicio devocional puro en los versos 11 y 12, que esto nos sirve como objetivo, como meta. Matguna shruti matrena mayit sarvaguha shaye manogati ravichenna yatha kangambasam budau lakshanam bhakti yogasya nirgunasya yudaritam ahaitukya vyavahita ya bhakti purushottame. El servicio devocional sin mezcla se manifiesta cuando la mente del devoto se ve atraída tan pronto como escucha el nombre y las cualidades trascendentales de la suprema personalidad de Dios, que reside en el corazón de todos. Como el agua del Ganges, que de modo natural fluye hacia el mar, ese éxtasis devocional fluye hacia el Señor Supremo sin que ningún condicionamiento material lo obstaculice. El significado, es decir, es la atracción natural a Krishna y a los procesos del Bhakti Yoga. Ese sería el Bhakti Yoga puro o sin mezclas.
El principio básico de este servicio devocional puro y sin adulteración es el amor por Dios. Madguna Shruti Matrena significa inmediatamente después de escuchar acerca de las cualidades trascendentales de la suprema personalidad de Dios. Esas cualidades reciben el nombre de Nirguna. El Señor Supremo está libre de la contaminación de las modalidades de la naturaleza material. Por eso el devoto puro se siente atraído por él. Para lograr esa atracción no es necesario practicar meditación. El devoto puro está ya en la etapa trascendental y entre él y la suprema personalidad de Dios hay una afinidad natural que se compara con el flujo del Ganges hacia el mar. No hay obstáculo que pueda frenar el flujo del Ganges. De manera similar, ninguna circunstancia material puede frenar la atracción que el devoto puro siente por el nombre, la forma y los pasatiempos trascendentales del Dios Supremo. En relación con esto, es muy importante la palabra avichinna, sin interrupciones. Ninguna circunstancia material puede frenar el flujo de servicio devocional del devoto puro. La palabra ahaituki significa sin motivo. El servicio amoroso que el devoto puro ofrece a la personalidad de Dios no obedece a causa alguna ni persigue ningún beneficio, sea material o espiritual. Esa es la primera señal de la devoción sin mezclas. Anya Vilashita Shunyam. Su servicio devocional no busca satisfacer ningún deseo. Es un servicio devocional destinado exclusivamente a Purushottama, la personalidad suprema. A veces vemos a pseudo devotos que muestran devoción por muchos semidioses, creyendo que sus formas y la forma de la suprema personalidad de Dios son lo mismo. Sin embargo, aquí se menciona específicamente que la suprema personalidad de Dios, Narayana, Vishnu o Krishna, es el destinatario único y exclusivo del Bhakti, el servicio devocional. Avyavahita quiere decir sin interrupción. El devoto puro debe ocuparse en el servicio del Señor las 24 horas del día, sin interrupción. Tiene su vida organizada de tal forma que ocupa cada minuto y cada segundo del día en algún tipo de servicio devocional a la suprema personalidad de Dios. Otro significado de la palabra avyavahita es que los intereses del devoto y del Señor Supremo están en el mismo plano. Al devoto solo le interesa satisfacer el deseo trascendental del Señor Supremo. Este servicio espontáneo al Señor Supremo es trascendental y nunca se contamina con las modalidades materiales de la naturaleza. Estas son las características del servicio devocional puro que está libre de la contaminación de la naturaleza material. ¿Preguntas o comentarios sobre el tema? O sea que si el devoto puro lo que
característica más densa es de que en cuanto oye o ve algo relacionado con Krishna, directamente se siente atraído hacia él. Ajá. Hemos dicho. Nosotros estamos clasificados en esas tres categorías, cada uno a su nivel, con más o menos influencias, pero tenemos algo en común, es que todos nos sentimos atraídos hacia él, mismo estando en la primera categoría. ¿No? Sí, lo que pasa es que hay, o sea, por ejemplo, hablando de la primera categoría, ¿no? De que alguien sea colérico, por ejemplo, se menciona, ¿no? Pero es muy diferente ser colérico por una visión material que ser colérico por un tema que quiere complacer a Krishna. Es diferente. A ver si me explico. Sí, sí. También es algo que hay que purificar. Esa cólera la tiene que purificar en ambos casos. Pero si alguien dice yo soy colérico porque mi gente o mi comunidad son los buenos, todos los demás son unos demonios. Como una vez un devoto fue para un encuentro de diálogo interreligioso, por lo menos para tratar de establecer un vínculo con otra comunidad. Esta comunidad, no voy a decir el nombre para tampoco señalar a nadie. Este hombre le dijo: vosotros para nosotros sois demonios, sois satánicos. Y entonces el devoto se quedó un poco, pues claro, va para tratar de hacer un acercamiento y le dice que es un demonio. Y entonces él le dijo: no es nada personal con vosotros, ¿eh? Todas las demás comunidades también lo son. Eso sería un ejemplo de Bhakti Yoga como modalidad de la ignorancia muy burdo. Pero por ejemplo alguien que quiere que todo se haga muy bien y que lo hace con el espíritu de que se haga bien, y puede ser un tanto, a veces pierde los papeles y a lo mejor grita o trata con cólera a otros, eso entraría en ese nivel, pero como quiere complacer a Krishna, hay una diferencia importante entre uno y lo otro. ¿Me explico? O sea, yo creo que hay una cosa que me choca un poco siempre que leemos el Srimad Bhagavatam, que es que nos habla de renunciar un poco a la materia, o de renunciar al apego a la materia, pero ¿no crees que al ser nosotros un alma dentro de un cuerpo somos 50-50, 50% material, 50% espiritual, y nos tenemos que preocupar de las cosas por igual? Porque renunciar a la materia realmente sería renunciar a nuestra ropa, renunciar al templo, al prashadam, de cosas que dependemos. Al final seríamos como el señor ese que estaba desnudo cogiendo patatas y le dijo: Prabhupada, ¿qué haces con tu vida? Sí, claro, en el estado de identidad actual sí que tenemos una identidad condicionada que se manifiesta en la forma de cuerpo material y mente material, y por tanto hay unas necesidades materiales que están ahí. Esas necesidades están ahí. Y por esa razón el Srimad Bhagavatam aboga por el Daiva, lo que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur llamó el Daiva Varnashrama Dharma, que significa el seguir los principios del Dharma según la naturaleza psicofísica de cada persona, en su estado en su varna o su ocupación natural, según esa naturaleza. Hacer algo que tú sientes que te gusta. Sí, algo que es positivo. Que es natural para ti, que aportas a la sociedad, que puedes ofrecer para el beneficio, como una ofrenda a Krishna, y también para el beneficio de otros miembros de la sociedad. Y también en las diferentes etapas de la vida, como estudiante, como
como persona de familia, como persona que se retira o retirado o renunciado. Dice el Srimad Bhagavatam que esas actividades, la máxima perfección que se puede lograr con esas actividades es complacer a Krishna, complacer a Hari. Dice Samsitir Haritoshanam. Haritoshanam quiere decir la satisfacción de Hari, la satisfacción de Dios, Samsitir. Esa es la perfección máxima que una persona puede lograr cumpliendo sus deberes prescritos. Atapum virduya shrestha varnashrama vibhagasha sanustitasya dharmasya. Al cumplir el propio dharma en este mundo, complacemos a Hari. El Bhagavatam aboga por esto. Pero cuando habla de la entrega total es manteniendo el objetivo final como prioridad en la vida. Claro, ahí es cierto lo que dices, bueno, pero yo ahora todavía tengo algunas necesidades materiales. ¿Qué hago? Dejo todo y dejo mi cuerpo y me voy ya al mundo espiritual. Es cierto que para la gran mayoría de personas eso no es algo práctico, porque no estamos en ese nivel. Es que no es posible. Mientras estemos encarnados no es posible renunciar a la materia. Por eso. Pero el espíritu de renuncia, el espíritu de ver que todo le pertenece a Krishna, esa es la verdadera renuncia, de ver que este cuerpo material que tengo es de Krishna y por lo tanto lo voy a emplear en su servicio. No lo voy a emplear para la propia complacencia egoísta. Como una herramienta para servir. Efectivamente. Esa actitud, eso es verdadera renuncia. Utilizar todo al servicio de Krishna, sabiendo que le pertenece a él y que tiene una relación con él. Claro, cuando renuncio a algo material, considerándolo material, sin ver la relación que tiene con Krishna, a eso se le llama Palgu Vairagya, que quiere decir la renuncia falsa, renuncia que en la tradición vedántica impersonalista es una tendencia muy fuerte, porque se practica el ascetismo sin ver la relación que tienen las cosas con Krishna, solamente viéndolo como Maya. Pero los devotos no ven la materia solamente como Maya. Sí que hay que tener cuidado porque la energía ilusoria es fuerte, pero al mismo tiempo ven que todo le pertenece a Krishna. En la India hay un río que se llama río Phalgu y está en el estado de Bihar. Y es un río que parece que no lleva agua, parece que va seco, pero tiene agua, de hecho alimenta, el río nutre o suministra agua a muchos pueblos que están en la orilla del río, pero la mayor parte del año se ve como seco. Entonces el Palgu Vairagya es la renuncia externa, pero cuando internamente todavía tenemos deseos de disfrutar de esas cosas a las que renunciamos. A eso se le llama Palgu Vairagya o falsa renuncia. Es mejor ver esas cosas como son, es decir, son energía de Krishna y utilizarlas en el servicio de Krishna. Eso es mucho mejor. Sí, esto de complacer a Krishna según los deberes prescriptos o las regulaciones prescriptas, ¿cómo lo podemos traducir en la vida diaria?
en las 24 horas de vida de un devoto, por ejemplo. ¿Cómo sería esa sensación de que o esa tarea de complacer a Krishna? Sí, o sea, una parte, digamos, hay dos partes. Una son los deberes devocionales, es decir, el Bhakti Yoga directo, El sadhana. el sadhana diario, escuchar, cantar, adorar, recordar, asociarse con devotos, toda esa práctica diaria, eso es algo que es fundamental, es la base que nos permitirá ver todo lo demás en relación a Krishna. Si no llevamos a cabo esas prácticas, va a ser muy difícil que no veamos con ojos materiales otro tipo de deberes prescritos. Por ejemplo, una madre que cría, si tiene hijos pequeños, su dharma es criar a su hijo. Srila Prabhupada dijo que a una devota que tenía niños pequeños, cuando empezó a tenerlos, cuando nacieron, le dijo, ahora tu deidad es tu hijo. Le dijo Srila Prabhupada a la madre. Es decir, que no se fuera al templo a atender a las deidades y dejar al hijo tirado, desatendido. De hecho, en el movimiento a veces han ocurrido estas cosas y el efecto es muy, muy negativo. También para el niño pierde la fe en Krishna, porque mi madre me abandonó para ir a adorar a ese Krishna. Y no me dio lo que yo necesitaba cuando yo estaba completamente dependiente. Es decir, que cada persona, según su varna y su ashrama, su tendencia natural de ocupación, y según la etapa de la vida en que se encuentre, tiene una serie de deberes prescritos distintos. Y se trata de cumplirlos con la voluntad de complacer a Krishna y de nutrir el espíritu de servicio a Krishna. Sí. El tema es, para mí, se me presentó en esto de estar en contacto con devotos y yo tenía que trabajar con no devotos. Entonces, la práctica de trabajar con no devotos para mí fue como una tapasya, porque me tenía que conectar con realidades en las que no estaban dentro de mí. Entonces, yo le pedí a Krishna que aligerara ese sacrificio, pero el trabajo se redujo. Entonces ahora tengo que rogarle a Krishna que me permita sobrevivir, porque el trabajo se redujo mucho. Entonces, claro, siento que él complació mi pedido, mi ruego. Y ahora yo sigo rogando, pero no logro detectar en dónde cometí el error. ¿Dónde cometió el error? ¿En qué sentido? El error, si no debía pedir y debía hacerlo como tapasya. Y ahora no debo rogar porque la supervivencia lo tengo que tomar también como tapasya. Sí, bueno, ahí uno tiene que ver. Hay que orarle a Krishna en el corazón y ver de qué manera Krishna nos guía en ese sentido. Hay muchas cosas que, a ver, cuando uno no está seguro si es mejor esta aproximación o esta otra aproximación, entonces pedirle a Krishna en el corazón que me haga ver cuál es la mejor aproximación para mí. También podemos consultar con Sadhu Shastra Guru, con las escrituras, con el maestro espiritual y con los devotos, para ver cuál es la mejor aproximación para mí.
pero muchas veces también la vemos. Но также много раз Krishna en el corazón también nos hace ver claramente que tira por ahí o hace esta tapasia o combina las dos tapasias. Ni tanto ni tan calvo. A veces, ¿verdad? A veces como que un extremo o el otro extremo. Igual hay que buscar un camino intermedio. Hay que ver la situación. A veces lo siento como si es un apego que tengo que soltar, que tengo que eliminar, ¿no? Y como un escalón hacia la entrega, hacia una entrega interna. ¿Un apego que al sobrevivir o al...? Sí, al que todavía soy yo la que hace. Sí, igual depender más de Krishna. Claro, depender más de que si Krishna me envía pacientes o consultantes, es su voluntad. Y ver pasar los días tranquila, adorándolo y complaciéndolo. Eso sería Bien. un trabajo interno. Bien, bien, correcto. Es eso. Sí, sí, correcto. Gracias. Sí, pero ahí Maharaj, vale, está así pues, explicado y comprendido, muy bonito, pero la realidad es otra. Es que su supervivencia, ¿de dónde le va a llegar? Vamos a ver, tiene que subvenir a sus necesidades, tiene que comer, tiene que, no sé, pagar los gastos normales, corrientes. Decir, vale, yo me abandono completamente y que Krishna me llegue, si no, pues te puedes morir ahí de hambre porque no te llega nada. O sea que mientras estamos en este cuerpo, actores tenemos que ser, no, por lo menos en mi punto de vista, en la lógica de lo que es mantener el cuerpo de manera digna. Y para eso tenemos que hacer esfuerzos materiales y tenemos que involucrarnos en los actos normales, pues no nos queda otra, ¿no? Sí, a veces sucede que no queda otra. ¿Sí? O sea, por eso el que Krishna provea también hay que ver usar la inteligencia que Krishna nos da para hacer las cosas. Entonces, por eso yo abogaba por el camino del medio en ver ni un extremo ni el otro. Uno tiene que ver, confiar en Krishna, siempre confiando en Krishna, pero haciendo lo que sea necesario dentro de la conciencia de Krishna para poder cumplir con los deberes prescritos. Porque si no, como bien y me enfermo, es como aquel devoto que me contó su historia, que era presidente de templo en un lugar en Latinoamérica y trabajaba tanto que no comía. Se olvidaba de comer. Y al final se enfermó muy grave y no pudo continuar con su servicio de presidente de templo y tuvo que estar enfermo muchos meses, recuperándose, entonces no tiene sentido. Hay que buscar el equilibrio. Un término, hoy en día se emplea mucho el término de sostenibilidad, pues un término sostenible en conciencia de Krishna. Que no sea algo forzado. Eso uno lo ve también por su estado interior, uno lo ve. Si mi estado interior es que estoy, entonces significa que algo tendré que hacer, ¿no? Igual estoy apretando demasiado el acelerador de la penitencia, no es natural. Pero si el estado interior es que a pesar de que hay austeridad, estoy tranquilo, estoy consciente de Krishna y también a nivel de salud me mantengo, entonces bueno, Palena Parichiyate, se juzga por los resultados. Según los resultados que produzcan un fruto, o el sabor que tenga un fruto,
sabemos si es Судить надо beneficioso по o no. результату, и по результату понятно, это благоприятно или нет. Perdón, ¿puede repetir la frase sánscrita? Palena parichíllate. Повторить парена, Se juzga algo por los frutos, o el árbol por los frutos. Дереве судят по плодам. Querías preguntar, ¿no? Давайте вы прямо туда. Дима, что слышишь? Вы сегодня говорили много о преданном служении в разных блудах. Usted habló del servicio devocional en las modalidades diferentes. Есть такое определение чистого преданного служения, это два фактора. Hay una definición del servicio devocional puro, son dos factores. Это бескорыстное и непрерывное. Sin querer algo en cambio y hacerlo constantemente. Скажите, пожалуйста, как я про себя, если нахожусь на уровне каништа адхикар, Si yo soy kanishta, что значит для меня непрерывно и ¿qué бескорыстно? significa para mí estas dos cosas? Sin querer nada en cambio y hacerlo constantemente. Para mí como un kanishta adhikari. Sí, generalmente el kanishta adhikari entraría en las categorías que se han mencionado aquí, mezclado con la pasión y con la ignorancia. Kanishta adhikari попадает в эти категории, которые мы сегодня прочитали, El kanishta adhikari es el nivel neófito, nivel material. Неофит, материальный уровень. Y el Srimad Bhagavatam define al kanishta adhikari como Sabhakta Prakrita Smrita, devoto materialista. Преданный материалист. Prakrita es la palabra Пракрита. que sería sinónimo de separatista, Слово, Pritak Bhava которое o было бы Pinna. синонимом индивидуализма, сепаратиста. Entonces el kanishta adhikari Kanishta todavía adhikari всё еще no ha llegado a ese не nivel, пришел к уровню. pero sí que si es un alma sincera, Но если эта душа искренняя, puede reconocer он может que понять, что tengo mucho que mejorar у меня много чего еще, что y bajo la guía del maestro и под espiritual руководством духовного y de los учителя devotos, и преданных, hacer lo posible, todo lo más всё posible, de возможное, una forma continuada, de mejorar. постоянно, чтобы улучшаться. Es decir, que desde el nivel que uno esté, Значит, что puede dedicarse a достигать servir a Krishna того уровня, на котором de la он mejor manera может posible. посвящать Y para eso es importante el buscar compañías de devotos que nos inspiren para mejorar. которые будут воодушевлять, улучшать свое служение. Короче, не надо стремиться, как говорит, 24 часа в сутки. Eso significa que yo no tengo que, por ahora no tengo que tener la meta de estar 24/7 absorto en el servicio. Claro, uno tiene que ponerse metas que pueda, Надо que ставить pueda цели, alcanzar. которые вы можете достичь. Tiene que ponerse una meta que no sea demasiado lejana. Которые не были Si es demasiado достигнуты, lejana, вы имеете цели. Если она слишком entonces es como высокая, que se puede desanimar. можете разочароваться просто. Srila Bhaktivinoda Thakur explica Шрила Бхактивинода en uno de sus объясняет, escritos, Sri Chaitanya Shikshamrita, Шри Чайтанья Шикшамрита, dice que alguien, что кто-то, que para un devoto que está en la etapa de sadhana, для преданного, который находится es на mejor этапе primero садханы, лучше poner la вначале atención en llegar a Bhava Bhakti лучше que a поставить Prema целью, Bhakti. Бхава Бхакти вначале, чем Према Бхакти. Porque para llegar Потому что, a чтобы Prema прийти к tiene Преме, que pasar por Bhava надо пройти Bhakti через Бхава y Bhava Bhakti se caracteriza Бхава Бхакти por tener la conciencia характеризуется purificada. как сознание очищенное. Si no tengo la conciencia Если у меня purificada, сознание es más очищенное, realista que было me бы ponga более como meta реально поставить себе цель, amar a Krishna любить Кришну con mi conciencia purificada, с моим очищенным сознанием. antes de querer hablar de Чем del rasa que tengo con говорить о Krishna расах y de tantos temas muy таких muy темах extensos можешь que encontramos en la literatura de los Goswamis. в литературе Госвами найти. Entonces hay que ver cuál es То есть нужно mi видеть siguiente paso, mi siguiente следующий meta. шаг, какой я должен сделать. Шаг за шагом, так что Paso a paso, sin saltar. Sí,
puede ser que mi siguiente meta sea mejorar la calidad del canto de japa, por ejemplo. Cantar con más atención, con más devoción, con una actitud más de ruego a Krishna. Eso puede ser una meta más realista que hablar de prema es como algo muy lejano. Entonces ver en qué punto estoy y de ahí ir dando pasos hacia adelante. A este respecto, y otros muchos también, pero coincidiendo lo que están hablando ahora, para todas esas etapas, mismo el canto, el querer mejorar el canto, de mi punto de vista sencillo, tenemos que esforzarnos primero en desarrollar dos cualidades, que es la honestidad y la sinceridad. Porque si yo escucho del exterior, así hay que cantar mejor, hay que mejorar el japa, todo lo que estamos escuchando ahora, pero que en el interior no somos honestos con nosotros mismos ni sinceros con Krishna o con Jesús o con quien sea, ahí no vamos a encontrar que no avanzamos o que perdemos coraje o que no progresamos. Entonces, para mí eso es como respirar y comer para mantener el cuerpo. Que para poder pretender avanzar en estos otros temas tenemos que desarrollar primero, entrar muy dentro y decir, ¿soy honesto conmigo mismo o lo hago por paripé? ¿O lo hago por interés? Y sincero con Krishna, cuando le dije a él, decir, mira, sí, hasta ahora lo he hecho por paripé, ahora quiero dejar de hacerlo por paripé, quiero hacerlo por ti. Y tenemos que intentar desarrollar esos dos aspectos, si no, es mucha teoría, pero ¿dónde tenemos las bases, los cimientos para luego pasar a la práctica? Sí, correcto. Sí, Srila Prabhupada escribe en el prefacio al Néctar de la Instrucción, dice que el servicio devocional o el éxito en el servicio devocional depende de la actitud que tenga el seguidor. Y Srila Prabhupada solía hablaba de dos adjetivos que usaba frecuentemente, sinceridad y seriedad. La honestidad y la sinceridad van de la mano, es más o menos lo mismo. Sinceridad y seriedad. Seriedad implica que hago las cosas con un sentido de la responsabilidad. Me tomo las cosas en serio. Si tengo un sadhana, pues si me inicio, pues entonces tomo la práctica a la que me comprometo en la iniciación, la tomo con seriedad. Si no, ¿qué sentido tiene? No tiene mucho sentido. ¿Me explico? También debe ser contraproducente, ¿no? Hacer algo... Que debe ser contraproducente hacer algo por un motivo equivocado, por interés. Bien, yo creo que por esta sesión podemos dejarlo aquí. Esperemos que haya... Esos son unos versos que dan, en inglés se llaman food for thought, que dan alimento para reflexionar en nuestra propia práctica, nuestra propia actitud, cómo nos relacionamos con los demás, el trato que les damos a otros devotos o a otras personas. Todo eso es importante y estos versos nos ayudan si los tomamos con seriedad, con sinceridad, a mirarnos a nosotros mismos y ver cómo podemos mejorar. Muchas gracias. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.